Continuamos viendo los sistemas de fuerzas. Recordemos que el sistema de fuerzas es un conjunto de fuerzas que están aplicadas a un mismo punto o puntos diferentes de un sólido rígido. Tengamos presente siempre que el sólido rígido es un sólido ideal que no sufre deformaciones internas al aplicarse el sistema de fuerzas. Como siempre tenemos el sólido y tenemos fuerzas aplicadas. A eso se le llama sistema de fuerza, que está actuando sobre el sólido rígido. Recordemos un poco lo que vimos antes y tenemos sistema de fuerzas coplanares, es aquel sistema donde las fuerzas están contenidas en un mismo plano, ¿sí? Los sistemas de fuerzas espaciales, ¿sí?, actúan en diferentes planos. También se puede presentar simetría entre las fuerzas cuando en una estructura, pieza, sección o una parte es igual a la otra. Acá en el ejemplo vemos que la parte de la izquierda es igual a la parte de la derecha y tenemos en línea de trazos un eje de simetría. El problema se simplifica porque nosotros resolvemos una sola parte y trasvasamos la solución a la parte de la derecha. O sea, resolvemos la parte izquierda y trasvasamos su solución a la parte derecha. También podemos pensar que un cuerpo en el plano va a tener 3 grados de libertad. Decimos de grado de libertad es la posibilidad de que ese cuerpo se puede mover. Pensemos en un cuerpo, por ejemplo este que tiene acá la fuerza F2, el cuerpo se va a poder mover verticalmente de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, o va a poder rotar. Esos son los grados de libertad de un cuerpo en el plano. Si el cuerpo está en el espacio, el cuerpo va a poder moverse en 3 direcciones, ¿sí?, hacia un lado, hacia el otro y hacia arriba y hacia abajo. Y además va a poder rotar según 3 ejes del espacio. Nuestro trabajo o nuestra materia se va a desarrollar en la estática plana, donde van a estar las fuerzas contenidas en el plano. Para tomar los sistemas de fuerza vamos a decir que hay fuerzas concurrentes y fuerzas no concurrentes, y vamos a separarlas a las fuerzas paralelas. En algunos casos vamos a tomar como pertenecientes las fuerzas paralelas a las fuerzas concurrentes y en otros casos las fuerzas paralelas a las no concurrentes. El sistema de fuerzas el sistema de fuerzas concurrentes son aquellas que están aplicadas en un mismo punto en un cuerpo rígido. Y ahí tenemos un ejemplo con las fuerzas P1, P2, P3. El punto de concurrencia puede ser exterior o interior al cuerpo rígido. O sea que ese punto O puede estar fuera del cuerpo o incluido en el cuerpo. En la figura 2 es una aplicación del postulado fundamental de la traslación de una fuerza. O sea que la fuerza P3 se traslada al punto O, la fuerza P2 al punto O y la fuerza P1 al punto O. Cuando hablamos de sistemas de fuerzas no concurrentes no tienen un punto en común, pero concurren de a par, o sea que la fuerza F1 se intersecta con la F2, la F3 con la F2 y la F3 con la F1, o sea son concurrentes de a pares. Los sistemas de fuerzas concurrentes se pueden tomar como, en algunos casos, como fuerzas concurrentes, y en otros casos con fuerzas no concurrentes, porque una fuerza paralela, ¿sí?, y otra fuerza paralela, sus rectas de acción se cortan en el infinito. Entonces podemos pensar que son fuerzas concurrentes. Entonces, cuando nosotros interpretemos que sea conveniente tomarlo al sistema de fuerzas paralelas como fuerzas concurrentes, lo vamos a tomar. Y cuando sea no concurrente, también lo vamos a avisar. Composición de dos o más fuerzas. O sea, acá, en este caso, pensemos que este carro tiene
una fuerza F1 aplicada a un lado y una fuerza F2 del otro lado. Sumando la fuerza F1 con la fuerza F2, tengo la fuerza total que está actuando sobre el carro. Pensemos siempre que estas fuerzas tienen que ser representadas en escalas convenientes. ¿Qué quiere decir escalas convenientes? Que nos permitan dibujar correctamente, representar el valor de la fuerza en función de la distancia que es representada, ¿sí? Tantas toneladas por metro, tantos kilogramos por centímetro, una escala que sea grande y que nos permita que el dibujo sea lo bastante claro. Lo anterior es composición de fuerzas. También podemos descomponer la fuerza. La fuerza F va a actuar sobre el punto A y sobre el punto B. O sea que allí van a aparecer fuerzas, ¿sí?, que sumadas me representan a la fuerza F. Se puede verificar experimentalmente el método del paralelogramo. Recuerden, acá podríamos poner las pesas representativas de la fuerza F3 y una pesa representante de la fuerza F2. Sumando todo esto nos da que acá tenemos la fuerza F1 con 4 pesas. El método del paralelogramo ya lo vimos, es dibujar a través de paralelas, o sea que F1, F2, la paralela F2, la paralela F1, encontrar la resultante. Y vimos que el polígono vectorial era un resumen o una simplificación de lo que es el paralelogramo. Acá en este caso tomamos la parte superior de F1 más F2 y nos da la resultante. También las fuerzas, recuerden que tenían distintos efectos, un efecto de traslación y un efecto de rotación. Cuando tenemos un efecto de rotación, entonces si nosotros tenemos el punto C, trazamos una paralela a la fuerza por ahí, la fuerza P va a querer hacer girar este cuerpo en sentido antihorario alrededor del punto C. Entonces vamos a decir, o vamos a llamar como el valor M igual a P por A, que es el valor de la fuerza P multiplicada por su distancia. Y tenemos que establecer un sentido de giro antihorario negativo, horario positivo. A la distancia A se le llama brazo de palanca y a la fuerza P es la fuerza que está haciendo producir esa rotación. Y al punto C se le llama polo, ¿sí? Entonces ahí tenemos todos los elementos del momento. La unidad de medida del momento está dada por una fuerza por la distancia, o sea, kilogramos por metro o toneladas por metro, o podría ser kilogramos por centímetro. Si la chapa estuviera sujeta en el punto C, se producirá una rotación en el sentido antihorario negativo. Si la distancia fuera cero, tendríamos que tener un momento nulo. Podemos representar acá en esta figura que tenemos la fuerza P y la distancia hasta el punto C, la distancia perpendicular H. Si desde el punto C unimos hasta el punto B y desde el punto C hasta el punto A tengo un triángulo, ¿sí? Si calculamos el valor de la superficie va a ser P por H sobre 2, ¿sí? Pero ¿cuánto vale nuestro momento? Nuestro momento vale P por A, o sea que tenemos que multiplicar acá por 2, ¿sí? Entonces, el momento puede ser representado por el doble del área de un triángulo. Esto es el valor P por H sobre 2, el doble de esta área, y me estará representando el valor del momento. Simplificamos acá y me queda P por H, que es el valor del momento.
Vamos a dejar acá un minuto y continuamos enseguida con teorema de Varignon. Continuemos con el teorema de Varignon. El teorema de Varignon no lo vamos a demostrar, ¿sí? Solamente lo vamos a aplicar y va a ser utilizado en sistemas de fuerzas concurrentes y sistemas de fuerzas no concurrentes. ¿Qué es lo que dice el teorema de Varignon? Dice que el momento de la resultante de cualquier sistema de fuerzas coplanares respecto de un punto del plano es igual a la suma algebraica de los momentos de las componentes. O sea que si tenemos un grupo, un conjunto de fuerzas, podemos tomar su distancia a un punto cualquiera, sumar el valor de la fuerza por la distancia de cada una de las fuerzas, luego tomamos la resultante de esas fuerzas, la multiplicamos por su distancia y tiene que ser igual algebraicamente el valor. Hay toda una demostración, no lo vamos a hacer, y vamos a decir entonces de que el teorema de Varignon va a ser directamente igual a lo que estamos diciendo, que es momento de la resultante e igual a la sumatoria de los momentos por cada una de sus distancias. Vamos a continuar con la composición de fuerzas. Ya vimos el método del polígono de fuerzas, es una simplificación del método del paralelogramo. Recordando el método del paralelogramo, F1 más F2, las resultantes, suma vectorial, una escala lo convenientemente grande para que se vea, y acá aplicamos a varias fuerzas, a 4 fuerzas. Fíjense que tengo la fuerza F1, F2, F3, F4, y sumamos F1 con F2, encontramos la resultante R1, 2, y a esa resultante 1, 2 la hemos sumado con la fuerza 3 y me da la resultante 1, 2, 3. Y la 1, 2, 3 la hemos sumado con la fuerza F4 y me dio la resultante total. Nosotros podríamos aplicar el teorema de Varignon a este sistema de fuerzas concurrentes. Podríamos poner un punto aquí en el espacio, un punto, y de ahí referenciamos todas las distancias perpendiculares a cada una de las fuerzas, multiplicamos por sus valores y nos tiene que dar de igual manera. O sea, la sumatoria de las fuerzas parciales igual a la sumatoria del momento de la resultante. Acá también podemos aplicar a esas 4 fuerzas el método del polígono de fuerzas. Entonces podemos poner la fuerza 1, 2, 3, 4 a continuación y obtener la resultante total. Fíjense que tiene casi la misma, inclinación. Es importante trabajar con escalas adecuadas, o sea que no me canso de repetirle eso porque es común que uno tienda a hacer dibujos chiquititos. Afinen bien las puntas de los lápices, prueben el segmento que mejor represente a la fuerza y luego comiencen a trabajar. Este método goza de las propiedades conmutativas, quiere decir que uno puede cambiar el orden, F1 más F2 más F3 o F3 más F2 más F1. O sea que se puede intercalar. Fíjense acá que la F1 y la F3 en este ejemplo son colineales y se puede hacer una suma algebraica. Podemos tener fuerzas colineales, o sea que la fuerza F1 más la fuerza F2 va a ser igual al resultante 1, 2. Y también podría ser que F1 vaya hacia la derecha y F2 hacia la izquierda. Entonces ahí vamos a tener distintos signos de ambas fuerzas. Entonces va a ser igual a una diferencia entre F1 menos F2. ¿Cuándo tenemos polígonos cerrados? Tenemos polígonos cerrados cuando todas las fuerzas, ¿sí?, sumadas, o sea, por ejemplo, ponemos acá la fuerza F1 más la fuerza F2 más la fuerza F3 más la fuerza F4
y vuelve al origen de la fuerza F1. Ahí tenemos entonces que la resultante va a ser igual a 0. No existe traslación para este caso. Dejamos acá y continuamos enseguida. Muchas gracias.